Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: A vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrece también la otra. Si alguien te quita la capa, déjale llevar también la túnica. Da a quien te pida y, si alguien quita lo que es tuyo, no se lo pidas de vuelta. Lo que queráis que los demás os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Incluso los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien solo a los que os hacen el bien, ¿qué recompensa tendréis? Incluso los pecadores hacen así. Y si prestáis solo a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué recompensa tendréis? Incluso los pecadores prestan a los pecadores para recibir de vuelta lo mismo. Al contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces, vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Dios es bondadoso también con los ingratos y los malos. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una buena medida, colmada, sacudida, desbordante será puesta en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midáis a los demás, también seréis medidos. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Amén. Palabra de reflexión. Imagina un mundo en el que te llaman a amar a aquellos que te odian. ¿Cómo sería? Parece imposible, ¿verdad? Pero esa es la instrucción radical que Jesús nos da: amad a vuestros enemigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Él pide algo tan difícil? ¿Qué podría cambiar en tu vida si, en lugar de responder odio con odio, respondieras con amor? Piensa por un momento, ¿quiénes son las personas que te han perjudicado, te han calumniado, que te han hecho sentir rabia o dolor? ¿Y si, en lugar de alejarte, te acercaras? ¿Y si, en lugar de devolver el golpe, actuases con bondad? ¿Cómo podría esto transformar no solo al otro, sino a ti mismo? Tal vez ya has pensado: ¿por qué debería orar por quien me calumnia? ¿Cómo podría eso ayudarme? La verdad es que el poder del amor hacia los enemigos no está solo en cambiar el corazón de quien te ha herido, sino principalmente en liberar el tuyo. ¿Qué pasaría si, en lugar de cargar el peso del resentimiento, dejaras que el amor ocupe ese espacio? Ahora, piensa en el impacto que esta actitud podría tener. ¿Qué podría convertirse el mundo si todos nosotros, aunque sea por un momento, amáramos a quienes nos odian? Y cuando alguien te hiere, te agride, ¿qué te viene a la mente? La primera reacción casi siempre es devolver el golpe, protegerse, levantar las defensas. Pero Jesús nos invita a algo sorprendente: si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrece también la otra. Esto suena extraño, ¿verdad? ¿Por qué alguien ofrecería aún más al ser injustamente tratado? ¿Sería debilidad? ¿O sería una fuerza mucho más profunda? Piensa en esto: ¿qué sucede cuando rompes el ciclo de violencia? Cuando no respondes con más agresión, sino con paciencia, como si dijeras: no me dejaré dominar por esta energía negativa. Ahora, imagina un escenario. Alguien intenta ofenderte, provocar una reacción. Pero, en lugar de caer en la trampa, ofreces paz. ¿Crees que esto desarma a la persona? Tal vez esperaban una pelea, un enfrentamiento, pero reciben algo inesperado: generosidad.
Y no se trata solo de una postura pasiva, de aceptar lo que venga. Se trata de un acto consciente, casi subversivo, elijo no entrar en tu juego. Elijo ser más grande que esta ofensa. Y si, en lugar de reaccionar al mal, ofrecieras algo más, además de lo esperado, ¿qué revelaría eso sobre tu propia fuerza y libertad? Ahora, piensa en la regla de oro, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Parece simple, pero es mucho más profundo cuando realmente lo reflexionas. ¿Alguna vez has pensado cómo sería el mundo si todos vivieran de esta manera? Imagina cómo podrían cambiar tus relaciones si, en cada interacción, consideraras, ¿cómo me gustaría ser tratado en este momento? Y si todos a tu alrededor hicieran lo mismo, ¿cómo serían las conversaciones, los conflictos, hasta los pequeños intercambios del día a día? ¿Acaso el mundo parecería menos competitivo y más compasivo? Cuando alguien actúa con impaciencia o falta de respeto, ¿qué sientes? Tal vez rabia, frustración. Pero ahora piensa, ¿y si, en lugar de responder de la misma manera, decidieras ofrecer comprensión y respeto, tal como te gustaría recibir? La regla de oro nos saca de nuestra zona de confort y nos hace mirar al otro con empatía genuina. Y es curioso, a veces, en el esfuerzo de ofrecer al prójimo lo que quisiéramos para nosotros, acabamos descubriendo más sobre nosotros mismos. Después de todo, ¿qué esperas de los demás? ¿Cómo te gustaría ser tratado en las situaciones más desafiantes? Estas preguntas abren un camino hacia una nueva forma de vivir. ¿Estás listo para comenzar a aplicarla en cada decisión, en cada gesto, en cada palabra? Ahora, piensa en el amor desinteresado, ese que no espera nada a cambio. Ese es el amor que Jesús nos enseña a vivir. Pero, ¿cómo es posible amar, hacer el bien e incluso prestar sin esperar algo a cambio? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Después de todo, vivimos en un mundo que constantemente nos dice, solo así es ventajoso. Pero, ¿y si el verdadero valor estuviera en actuar sin esperar retorno? ¿Y si, en lugar de buscar recompensas inmediatas, te concentraras en la alegría de simplemente hacer el bien? Piensa en cómo esto podría liberar tus relaciones. Sin la expectativa de que el otro devuelva, abres espacio para algo más puro, algo más verdadero. ¿Alguna vez has pensado cuántas veces ofrecemos algo esperando reconocimiento o incluso un favor de vuelta? ¿Y si eso fuera diferente? ¿Qué pasaría si ayudases a alguien sin jamás esperar un gracias, sin esperar que un día esa persona devolviera el favor? Incluso los pecadores hacen el bien esperando algo a cambio, pero Jesús nos llama a un amor que trasciende eso. Un amor que no calcula, que no exige. Y cuando actúas de esta manera, sucede algo poderoso, comienzas a experimentar una nueva libertad. La libertad de ser generoso por ser generoso, de amar por amar. Y eso, por sí mismo, ya es una recompensa que ningún retorno material puede superar. Entonces, pregúntate, ¿qué te impide amar así? ¿Qué te impide dar sin reservas, ayudar sin esperar que algo vuelva? Y para aquellos que viven de esta manera, amando sin esperar nada a cambio, ofreciendo lo mejor de sí mismos, incluso cuando nadie lo ve, Jesús nos promete algo extraordinario, una gran recompensa. Pero esta recompensa no es algo que el mundo pueda ofrecer. No es algo que se ve inmediatamente, que se toca o se cuenta en bienes materiales. Es mucho mayor, es algo que trasciende el aquí y el ahora. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente esa recompensa? Jesús dice que seremos llamados hijos de Dios. Piensa en eso, ser reconocido como hijo del Creador, del ser que mantiene el universo en equilibrio. No es una simple retribución por buenas acciones,
es una transformación en tu propia identidad, una confirmación de quién eres realmente. Pero, ¿actuamos con esta conciencia? Al hacer el bien, recordamos que nos estamos acercando a una promesa mucho mayor que cualquier reconocimiento humano. Con cada gesto de amor, con cada acto de generosidad sin segundas intenciones, nos estamos moviendo hacia esa recompensa eterna que no tiene precio. Y cuando comienzas a vivir con esta perspectiva, todo cambia. El esfuerzo de ser generoso, de perdonar, de amar incondicionalmente, parece menos pesado, porque sabes que algo mayor te está esperando. Y, más que eso, te das cuenta de que ya estás cosechando los frutos de esa promesa en el presente. La paz que sientes, la ligereza de ser quien Dios te llamó a ser, eso ya es parte de la recompensa. Entonces, ¿qué nos impide vivir con esta certeza? Confiar en que, si caminamos en este amor desinteresado, ¿hay una alegría infinita esperándonos? ¿Y por qué actuar de esta manera? ¿Por qué amar, perdonar, ser generoso sin esperar nada a cambio? Porque Dios es así. Jesús nos recuerda que Dios es bondadoso con todos, incluso con los ingratos y los malvados. ¿Lo has pensado? La bondad divina no hace distinción. El sol brilla sobre todos, la lluvia cae sobre justos e injustos. Si Dios, que tiene todo el poder, elige ser misericordioso, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? Imagina el impacto de vivir de esta manera. Si supieras que tu bondad no depende de cómo reaccione el otro, sino de un principio mayor, una imitación del propio Dios, ¿qué cambiaría? Quizás te sientas desafiado. Después de todo, ¿cómo ser generoso con quien no lo merece? ¿Cómo amar a alguien que solo te ha causado dolor? Pero es precisamente aquí donde Jesús nos llama a ser más parecidos con el Padre. Cuando actúas con bondad más allá del merecimiento, cuando perdonas a quien ni siquiera ha pedido perdón, comienzas a reflejar la propia naturaleza divina. Dios nos muestra que la verdadera fuerza está en ser misericordioso, en ser más grande que el resentimiento o la necesidad de retribución. Y cuando actúas así, te das cuenta de que la bondad no solo transforma al otro, también te transforma a ti. Entonces, piensa, ¿cómo sería tu vida si decidieras ser bondadoso con todos, sin elegir a dedo quien merece tu atención, tu cariño, tu ayuda? ¿Y si, en cada acto de bondad, estuvieras convirtiéndote más en semejanza de Dios? Y, a medida que recorres este camino de amor y bondad, Jesús nos da una instrucción poderosa: no juzgues, y no serás juzgado, no condenes, y no serás condenado. Es como si dijera: ten cuidado con la medida que usas para evaluar a los demás, porque será la misma que se usará para evaluarte a ti. Pero, ¿por qué es esto tan difícil? Juzgar es casi un reflejo automático. Al ver a alguien actuar de una manera que no aprobamos, la primera reacción es pensar: yo haría diferente. Él está equivocado. Pero, ¿conocemos toda la historia? ¿Entendemos las luchas, los desafíos, los miedos que enfrenta el otro? Jesús nos invita a detenernos y reflexionar antes de condenar. ¿Y si, en lugar de juzgar, eligieras ofrecer comprensión? ¿Y si, en vez de condenar, optaras por extender misericordia? Al hacer esto, no solo aliviamos al otro del peso de nuestras críticas, sino que también aliviamos nuestro propio corazón. Cargar juicios nos hace pesados, atrapados en una espiral de críticas y comparaciones. ¿Alguna vez has pensado cuántas veces juzgamos a alguien sin saber lo que ocurre detrás de sus acciones? ¿Y si, en lugar de eso, ofreciéramos lo que nos gustaría recibir en momentos de fallo, empatía? Cuando Jesús nos pide que no juzguemos, nos está llamando a una vida de ligereza, donde las críticas dan paso a la compasión.
¿Qué pasaría si dejáramos de lado el hábito de condenar y, en su lugar, buscáramos entender al otro con una mirada más generosa? ¿Cómo cambiaría eso nuestras relaciones? Y cuando hablamos de no juzgar, pronto viene a la mente otra enseñanza esencial, el perdón. Jesús deja claro que el perdón es esencial, y más que eso, dice que aquellos que perdonan serán perdonados. Esto plantea una pregunta importante: ¿será que, al retener el perdón, estamos en realidad impidiendo nuestra propia liberación? Perdonar es difícil. Muchas veces, parece que al perdonar estamos minimizando el dolor que se nos ha causado, como si el acto de perdonar fuera una forma de decir que todo está bien. Pero Jesús nos enseña que el perdón no se trata de liberar al otro, se trata de liberarnos del peso de la amargura, del resentimiento, de la ira. Ahora, piensa en alguien a quien te resulta difícil perdonar. ¿Qué te lo impide? ¿Es orgullo, miedo a ser vulnerable o el deseo de venganza? ¿Y qué ha causado esta falta de perdón en ti? Guardar rencor es como cargar una piedra en el pecho, pesada, sofocante. ¿Alguna vez has pensado en el alivio que sentirías si simplemente dejaras caer esa piedra? El perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es una decisión consciente de no permitir que el resentimiento defina quién eres. Y Jesús nos promete que, al perdonar, también seremos perdonados. Tal vez esa sea la mayor recompensa del perdón, no solo liberar al otro, sino abrir el camino para nuestra propia sanación, nuestra propia reconciliación. Entonces, pregúntate, ¿quién necesita tu perdón hoy? ¿Qué te impide soltar esa carga? ¿Y qué ganarías al decidir perdonar, dando espacio para que la paz vuelva a entrar en tu corazón? Y, al vivir este perdón y generosidad, hay un principio profundo que se revela: cuanto más generosos somos, más generosidad recibimos a cambio. Piénsalo. En el mundo, frecuentemente nos enfrentamos a la idea de que debemos guardar, proteger e incluso acumular, como si la generosidad fuera un recurso limitado. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Imagina una fuente de agua que nunca se seca, que siempre está lista para brotar más, sin importar cuánto bebas. Así es como funciona la generosidad, se multiplica cuando se comparte. Al ser generosos, creamos un ciclo positivo. Y lo increíble es que este ciclo no solo beneficia a los demás, sino que también nos llena de una alegría y satisfacción que no se pueden comprar. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la última vez que fuiste generoso? ¿Cómo te sentiste después? La sensación de haber ayudado a alguien, de haber hecho una diferencia en la vida de otra persona, es algo que transforma nuestro propio corazón. Es como si, al dar, también recibimos, no solo en términos materiales, sino en emociones y en espíritu. Y no se trata solo de grandes actos de generosidad. A veces, son los pequeños gestos, una palabra de aliento, una sonrisa, un acto de bondad inesperado, los que tienen el mayor impacto. Estos momentos crean una ola de positividad que vuelve a nosotros, muchas veces de maneras inesperadas. Entonces, imagina si todos nosotros empezáramos a vivir de esta manera, si cada acto de generosidad creara un efecto dominó de bondad y amor. ¿Qué crees que haría esto con el mundo? ¿Y si fueras tú la chispa que inicia este cambio? ¿Qué podrías ofrecer hoy que comenzaría a crear un ciclo de generosidad, tanto para ti como para aquellos a tu alrededor? Así que Dios bendiga tu vida. Te pido tu ayuda para que esta palabra llegue a más personas, dándole me gusta, dejando tu like y suscribiéndote.